Hola, me da mucho gusto saludarte. Soy el arquitecto Adrián Sánchez Martínez. También tengo la licenciatura en Ciencias de la Educación, lo que me ha permitido desarrollarme en el ámbito de la docencia en esta carrera de arquitectura. En esta ocasión te voy a acompañar en la materia de geometría con el tema de curvas cónicas. Vamos a aprender a generar las vistas de las curvas cónicas, de dónde provienen y sus ecuaciones matemáticas. Iniciamos. Bien, nuestra asignatura es geometría analítica. El tema que vamos a tratar hoy son secciones cónicas. Bien, tenemos primero una breve introducción. También vamos a ver algunos conceptos básicos. Y bueno, vamos a ver la forma gráfica de las secciones cónicas y las ecuaciones de las cónicas. Bien, primero tenemos algunos conceptos fundamentales. Y vamos a empezar con el término de la elipse. La teoría nos dice que si un plano corta a un cono o el manto de un cono con un plano inclinado, se va a generar una elipse. Y de ahí proviene precisamente el nombre de las secciones cónicas, porque se corta un cono con un plano y con cierta inclinación. Como podemos ver en esta gráfica, este plano corta al cono con una inclinación y esta inclinación es menor que la inclinación de la generatriz del cono. Y aquí podemos ver en la imagen de 3 dimensiones que al cortar este cono con ese plano se genera una curva cónica llamada elipse. El segundo término, el segundo concepto es la parábola. Dice, si un plano inclinado corta el manto de un cono, lo que se va a generar es una parábola. Si se dan cuenta, la inclinación de este plano es paralela a la generatriz del cono. Esa es una condición que se debe cumplir para saber que estamos generando una parábola e identificarla de la hipérbola, que es el concepto que vamos a ver a continuación. Si se dan cuenta, tenemos el concepto de la hipérbola y aquí en este caso el plano corta de manera vertical o de manera inclinada, pero que la inclinación no sea mayor que la de la generatriz del cono. Y en este caso se están formando dos secciones o dos curvas con el nombre de hipérbola. ¿De acuerdo? En esta gráfica podemos ver las curvas cónicas, que si cortamos un cono con un plano con, digamos, inclinación está horizontal, este plano está horizontal, pues lo que se genera es una circunferencia. En esta se genera la elipse, en esta se genera la hipérbola y aquí podemos ver nuevamente la parábola. Son las curvas cónicas que vamos a tratar en esta ocasión. Para eso voy a compartirles este pequeño tablero donde podremos visualizar precisamente estas cónicas en 3 dimensiones. Y vamos a iniciar con un plano horizontal. Aquí nos genera este plano horizontal, nos va a generar la circunferencia, que es la que habíamos visto anteriormente. Vean aquí. Este plano corta al cono en solamente un manto y nos genera esta circunferencia. Ahora vamos a cruzar con una elipse. Vean, este plano verde corta al cono con una inclinación. Vean, el plano verde, la inclinación del plano es menor a la generatriz del cono. Entonces, de esta forma se genera la elipse. Vean, lo que estoy marcando ahí es la traza de la elipse. Eso que está parpadeando es la traza de la elipse. Voy a apagar el plano para que se pueda visualizar mejor la traza, ¿no? De cualquier forma, esta elipse, si yo la coloco en un plano cartesiano, X y Y solamente, si se dan cuenta, ahorita está en volumen. Si yo la pongo en un plano cartesiano, podemos sacar las ecuaciones matemáticas para resolver una elipse. Siguiente término es parábola. Voy a ir al plano de la parábola, que es este plano rojo. Si se dan cuenta, cuando este plano es paralelo a la generatriz del cono, nos genera una parábola. Voy a activar su traza y aquí lo podemos ver. Se genera esta parábola. Ahora vamos con la hipérbola. Para trazar una hipérbola, voy a cruzar
con este plano vertical. Si se dan cuenta, es un plano vertical, el cual corta a los dos mantos de los conos. Y esto nos va a generar, si se dan cuenta, este plano amarillo nos va a generar esta hipérbola en los dos conos. Aquí, si se dan cuenta, ya estoy trasladando las trazas de las secciones cónicas en el plano cartesiano y podemos identificar sus partes. Ese es el plano cartesiano. Tenemos una vertical, una horizontal. Tenemos un eje secundario, que es este eje. Tenemos el eje principal o eje mayor. Algunos autores lo conocen como eje mayor. Y también tenemos una cota que se llama semidistancia focal, es decir, la distancia que hay del centro de la elipse hacia un foco. Y la distancia focal, pues es la distancia que hay entre los dos focos. También tenemos aquí indicadas los radiovectores. También tenemos los focos, tenemos el centro de la elipse y sus vértices. Vemos aquí la ecuación. El centro de la elipse coincide con el origen del plano cartesiano. Cuando eso sucede, estamos hablando de una ecuación canónica, es decir, las coordenadas del centro se omiten. Si se dan cuenta aquí la fórmula no tiene esta coordenada, que es la coordenada al origen en X, y la coordenada al origen en Y. Entonces se omiten en una ecuación canónica. En la ecuación ordinaria siempre el centro de la elipse escapa o no coincide con el centro del plano cartesiano, ¿no? Eso es lo que diferencia las dos ecuaciones. Ahora vamos a ver la parábola. También existe la ecuación ordinaria y también existe la ecuación canónica. Si se dan cuenta, nuestra ecuación ordinaria es x menos xo al cuadrado es igual a 2 veces el parámetro que multiplica a y menos y. También aquí podemos encontrar las ecuaciones reducidas. Si se dan cuenta, no tienen la coordenada en X ni la coordenada en Y. Simplemente tenemos X, que es igual a 2 veces el parámetro por Y. Ahora vamos a regresar un poquito la imagen para separar. Bien, aquí en las partes de la parábola podemos ver esta distancia que se le conoce como parámetro. Es decir, la distancia del foco a la directriz. A esa distancia se le conoce como parámetro. Entonces, si tenemos en nuestra fórmula 2P, entonces vamos a colocar 2 veces el parámetro. También tenemos un foco, 2 radiovectores, eje focal, que es el eje en el cual se encuentra el foco. También tenemos un vértice y, como lo mencioné hace un momento, la directriz. Y obviamente el parámetro. También en esta ecuación canónica o reducida, podemos ver que cuando la X es cuadrada, los vértices apuntan con el eje de las X. Y cuando la Y es cuadrada, los vértices, el vértice, en este caso las ramas, apuntan hacia el plano de las Y. Y así podemos identificar si es horizontal o es vertical la parábola. Por último, vamos con las partes de la hipérbola. También cuenta con radiovectores que nos sirve para trazar la hipérbola. Tenemos radiovectores, tenemos el centro de la hipérbola, tenemos los vértices que están aquí indicados y también existen los focos. Tenemos la ecuación ordinaria de la hipérbola. Vean, XO y YO son las coordenadas del centro de la hipérbola. Cuando las coordenadas del centro de la hipérbola coinciden con el plano cartesiano, con el centro del plano cartesiano, entonces estamos hablando de una ecuación canónica. Vean, el valor de A es la longitud del semieje mayor, que es este, y B es la longitud del semieje menor, que es este. Aquí podemos ver una ecuación resuelta de la hipérbola con una ecuación canónica o reducida, es decir, los valores XO y YO se omiten porque el centro coincide con el centro del plano cartesiano. En este caso tenemos el valor de 3 elevado al cuadrado, 9, 3 elevado al cuadrado, 9, y esta es la resolución de la hipérbola. También existe otra forma de visualizar la hipérbola,
que es una hipérbola equilátera, es decir, es aquella en la cual el semieje real es equivalente a la longitud del semieje imaginario, es decir, valen lo mismo. Por lo tanto, A y B A y B es lo mismo, ¿no? Entonces, se omite A y B, solamente se coloca el valor de A. Es más, también se puede mencionar que las asíntotas son perpendiculares entre sí, es decir, estas asíntotas forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Agradezco tu atención, espero que haya sido de gran utilidad para poder resolver tus ejercicios de esta asignación. Nos saludamos, te deseo mucho éxito.